En las últimas décadas, Venezuela se ha convertido en un sistema político muy particular, una especie de autoritarismo híbrido, caótico, pero a la vez muy sofisticado, que en algunos aspectos se parece peligrosamente a las sangrientas dictaduras latinoamericanas del siglo pasado. Aunque se presenta al mundo como una república democrática multipartidista, donde aún persisten algunos espacios para la libertad de prensa y la asociación, tres gobernadores y decenas de alcaldes pertenecientes a la oposición ejercen sus funciones con dificultad, sin embargo, de una manera que no difiere mucho de lo que sucede en otros países llamados plenamente democráticos. En nuestro próximo destape hablaremos con el politólogo de la Universidad Nacional, investigador de la línea de democracia y gobernabilidad en Pares Colombia y columnista de la revista Raya, Alejandro Chalá, acerca de si lo que ocurre en el vecino país es una advertencia de lo que podría sucederle a la democracia colombiana, como dicen algunos, o si por el contrario es un ejemplo de lo que las democracias del mundo temerán seguir. Bueno, qué chévere estar aquí finalmente, Alejandro, contigo para conversar sobre este tema que, como le decía yo a Sandra antes de que te conectaras, es uno de esos temas que nos divide. Y a mí me parece eso muy preocupante hace ya varios años que ese tema de que estemos divididos me preocupa mucho porque creo que mientras estemos divididos no vamos a ser capaces de resolver ninguno de nuestros problemas. Y eso pues se traduce en sufrimiento para todos. Entonces, bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Te cuento, el Destape es un programa que empezamos Sandra y yo el año pasado, en agosto me parece, De acuerdo. porque, bueno, nos parecía que hacía falta precisamente un espacio para conversar de una manera distinta sobre esos temas difíciles y sobre todos los temas para poder llegar y encontrarle solución a los problemas de nuestra sociedad, que no son pocos, parece, hoy en día. Entonces, bueno, eso es el Destape. Tenemos una metodología ya bastante bien consolidada que consiste en que presentamos 3 videos y hablamos alrededor de esos 3 videos. Esa parte la presentabas normalmente tú, Sandra, y acabo de robártela, no sé por qué. Pero bueno, esa es mi parte. Darte la primera bienvenida, saludarte y contarte por qué estamos aquí en este programa. Y ahora entonces le doy paso a Sandra. Alejandro, qué alegría tenerte, pasar de X, como te decía, fuera de cámaras a hablar contigo en vivo, pues es de verdad un gran privilegio. Nos llamó muchísimo la atención una publicación que tú hiciste que le dio un aire diferente a todo esto que estaba pasando en Venezuela. Nos pusiste a estudiar, déjanos decirte, como buen investigador de pares, nos pusiste a nosotros también de investigadoras. Y quisimos invitarte y te agradecemos mucho que hubieras aceptado esta invitación para poder hablar de la democracia más allá de Venezuela. Es decir, ese sistema que nos hemos puesto de acuerdo todos los de este lado del hemisferio occidental, en que es el mejor sistema político con todos sus defectos, está sufriendo una crisis aparentemente hoy en día, y eso nos está llevando muy cerca a sistemas autoritarios y dictatoriales que de alguna manera afectan la vida diaria, cotidiana, las familias, causan mucho sufrimiento, mucho dolor. Y eso es lo que nosotros quisiéramos poder conversar contigo en este programa. Entonces, pues bienvenido, Alejandro. No, ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Pues nada, ya como ustedes lo han dicho, yo soy investigador de la línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación. También soy columnista, entre otras cosas, de revista Raya, y pues prácticamente desde la Fundación hemos trabajado varios temas, entre ellos Venezuela. Esto es un trabajo que ha venido más o menos desde, si no estoy mal, el último año y medio,
hemos realizado, no solamente analizando el proceso electoral venezolano, sino también la situación de violencia político-electoral. Hicimos un esfuerzo gigantesco para poder cruzar un poco la frontera con aliados que tenemos en territorio y poder indagar sobre precisamente nuevas metodologías de investigación para este tipo de situaciones que puede ser muy complicado de desarrollar en un país que es tan hermético y tan cerrado en su burocracia como lo es la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, eso por un lado, y pues nada, reitero que me gusta la participación en estos espacios, considero que es importante siempre tener un escenario de diálogo como investigador, precisamente como académico, pero también como persona en estos escenarios de incidencia, y creo que finalmente pues siempre me va a sentir honrado de estar en este tipo de escenarios, y pues nada, estoy abierto a lo que ustedes digan. Bueno, Alejandro, pues como decías ahorita, nosotros tenemos un sistema que es, elaboramos unos videos muy cortos, el más largo dura 2 minutos 55, son unos videos más como para tratar de dar un contexto, ¿cierto?, sobre lo que está sucediendo, y a partir de ahí, pues, conversar. Entonces, si tú estás de acuerdo y Sarita también, arrancamos con el primer video. Entonces, empecemos. A pesar de las movilizaciones de la oposición y de la presión internacional, el pasado 10 de enero Nicolás Maduro se posesionó por tercera vez como presidente de la República de Venezuela en un acto que para ambas comunidades representa una usurpación flagrante del poder y la continuidad insoportable de la dictadura chavista que completa más de 20 años miseria y sufrimiento en el vecino país. Mientras tanto, las actas del triunfo de quien fue elegido presidente en las pasadas elecciones, Edmundo González, con el 70% de la votación, se encuentran en Panamá, y lo más cerca de Venezuela que pudo llegar González fue a la República Dominicana el pasado 9 de enero, dadas las amenazas que para su integridad representaba el régimen dictatorial de Maduro, a puertas de retomar el poder con el respaldo de las fuerzas militares. Ese mismo día, María Corina Machado, la líder de la oposición inhabilitada por el gobierno de Maduro para participar en la contienda presidencial, salió de la clandestinidad para acompañar a los venezolanos que al día siguiente esperaban ver a González posicionarse como el nuevo presidente de Venezuela. La valentía y la devoción de María Corina por recuperar la democracia en Venezuela son tan evidentes como el delirio de Nicolás Maduro y su segundo en el poder, Diosdado Cabello. Bueno, pues esto es lo que todos sabemos, de lo que nos enteramos hace pocos días, pero es tremendo, ¿no? Tremendo por esa, a mí me llama mucho la atención, yo le decía a Sandra, y tú ahora lo comentabas y reconocías que no es fácil entender qué es lo que está pasando por el hermetismo que hay en Venezuela. Pero hay una cosa que para mí es muy clara, y yo le decía a Sandra, y es el delirio de ciertos personajes. Y yo identifico ese delirio en Maduro, pero también en Diosdado Cabello. O sea, esa escena de la cartera, no sé si ustedes la vieron, esa última imagen corresponde a ese evento en el que este señor Diosdado Cabello agarra la supuesta cartera que se le cayó a María Corina y empieza a sacar todo lo que hay en esa cartera, y entonces encuentra supuestamente una prescripción médica, encuentra unas pastillas para la ansiedad, o sea, en una escena que para mí es delirante, o sea, que no es propia de un líder de un país. Entonces eso me parece tremendo, y pues a eso habría entonces que sumarle que hace 20 años, no más de 20 años, este estilo de gobernantes, o por lo menos hace 18, ¿no?, que son los 3 periodos de Maduro, ¿no? Porque ya yo creo que incluso uno podría decir que un Diosdado Cabello
está más delirante que lo que fue Chávez. No lo sé. En todo caso, pues esa es una parte que para mí es muy clara y que es muy preocupante, ¿no? Y por otro lado, y ahí en el video lo decíamos también, y esa pues es por supuesto una opinión nuestra, la valentía de esta mujer y su devoción por recuperar la democracia en Venezuela, pues también es increíble. Entonces, bueno, ¿tú qué opinas? Así como para empezar y antes de entrar en materia de cómo fue que llegó Venezuela a esta situación. Bueno, pues frente a estos temas hay que entender hasta cierto punto que pues son liderazgos carismáticos que se sostienen bajo cierto tipo de discursos y andamiajes que no responden directamente, sino a procesos mucho más ligados al espectacular, ¿no? Como a la construcción de un acto performativo, podríamos decirlo así, un performance en el que precisamente se genera un discurso que termina siendo el que unifica bajo un criterio popular, ¿sí? A mí me parece que, pues obviamente ese tipo de escenas digamos, no son ajenas a lo que ha sido el desarrollo político de Venezuela en los últimos 30 años. Digamos, Venezuela viene de un gobierno o de una serie de gobiernos de rotaciones bipartidistas, que son los pactos de punto fijo, y termina en un momento determinado con una situación en la que sucede este intento de golpe de Estado de Hugo Chávez en el 92. Después ese golpe genera como consecuencia la ruptura del bipartidismo, la emergencia de nuevos movimientos políticos, y entre ellos el de Hugo Chávez, que termina precisamente llegando al poder en el 99, el movimiento Quinta República, y precisamente hay un cambio de liderazgo y un cambio en la manera en cómo se institucionaliza hasta cierto punto el sistema político venezolano nuevo, que surge, como les digo, desde el 92 hasta el 99, y que después va a ser precisamente, pues, se va a mantener en el poder durante los últimos, si no estoy mal, 25 años. Entonces, hay que entender que precisamente son estilos de hacer políticas, son estilos discursivos generados bajo este tipo de liderazgos carismáticos, y que claramente se debaten en la opinión pública a través también de símbolos, de narrativas y de significados, es decir, de contenido semántico claramente que se da en ese escenario de lo simbólico. Me explico. Por ejemplo, la escena precisamente Diosdado con la cartera tiene un sentido más allá de simplemente el acto per se de hacerlo, sino también como de cierta humillación simbólica a la oposición, asimismo como también precisamente las narrativas propias también de la oposición terminan hasta cierto punto intentando degradar simbólicamente todo el discurso del gobierno. Hay que entender que en Venezuela la política, digámoslo así, se estructura mucho de manera discursiva, y es en parte esa estructuración que surge en los últimos 30 años que lleva a que veamos estos actos performativos, estas acciones performativas en las cuales precisamente se intenta manifestar el poder detentado o retar ese poder que precisamente está en las instituciones y en la burocracia a través de estos elementos simbólicos. Creo que en este caso es más como esa lectura del fenómeno. Claramente, pues, por un lado, pues también tenemos a María Corina, que también es un liderazgo carismático, no podemos sacarlo de ese ejercicio, a diferencia de Edmundo González, que es un tipo de liderazgo mucho más tradicional en la política. Edmundo es una figura que ha venido de la política desde tiempo atrás. María Corina surge con las nuevas generaciones de la oposición en 2002 y que van a tener bastante eco precisamente en una posición mucho más joven que precisamente buscaba denegarse o romper con ese pasado institucional bipartidista, y que era muy similar a las dinámicas políticas colombianas también para esa época, pero también busca construir un nuevo proyecto político pues muy contestatario, ¿no? Y eso tiene unas implicaciones, es decir, estamos frente a actores políticos que se basan casi todo su ejercicio en lo discursivo, contestatarios, que se están disputando los escenarios y los campos de significado en la política, es decir, y que en esa disputa discursiva que tienen precisamente, pues se ubican de esta manera y se atacan de esta manera o se contraponen de esta manera, más siendo Venezuela un escenario altamente polarizado por un lado, pero también con una alta carga ideológica y política, a diferencia de otros países, como incluso puede ser Colombia en los últimos 30 años, más o menos 50, por decirlo así. Sí, precisamente esa es una de las grandes preocupaciones que hay con todo lo que está pasando, ¿no?
¿Qué tanto se está pareciendo Colombia al Venezuela de la llegada de cuando llegó Hugo Chávez al poder? Y pues ahí hay una serie de conceptos que leíamos en tu publicación precisamente de X y en el artículo que la acompañaba, que eran muy interesantes. Por ejemplo, las características de Venezuela como país rentista. O, por ejemplo, la posibilidad de, a partir de esos beneficios que trae el petróleo y esas industrias extractivas que son tan gigantescas y que producen hasta cierto punto más riqueza o muy parecida. Alejandro, ¿tú le estás escuchando a Sandra? No, creo que se sí. quieto. Creo que se le cayó la conexión. Bueno, mientras ella se conecta, yo creo que está haciendo ahí una introducción para el próximo video que toca esos temas. Yo aprovecho para preguntarte dos cositas. Uno, tú comparas a Maduro y a Cabello con María Corina. ¿Tú crees que, porque a mí hasta antes de conversar contigo me parecían muy distintos? Entiendo que Edmundo González es también distinto a María Corina, pero yo tengo la impresión de que María Corina sí es contestataria, sí está en el escenario, levanta la mano, se viste de una forma particular, esa camiseta blanca con la bandera y todo eso, pero el contenido de su discurso, lo que yo diría quizás no es tan bajo, porque es que esa cuestión de la cartera y la pastilla no sé qué y la pastilla yo no sé qué más, a mí me parece muy bajo. Eso sí, por un lado, y por otro lado, para que me contestes, así con ese estilo de liderazgo, vamos a solucionar los problemas que tenemos como sociedad, vamos a conseguir mayor bienestar, que es lo que queremos, porque si es así, yo me tranquilizo, que sigan haciendo todo el show que quieran hacer, si eso va a permitir que vivamos mejor, que nos matemos menos. Sí, pues es que como te venía diciendo, es importante tener en cuenta algo y es hasta cierto punto, cuando yo hablo que son dos tipos, digamos, o son tipos de liderazgos carismáticos, me refiero precisamente al peso que suelen tener dentro del ejercicio, específicamente, por ejemplo, el rol que cumplen precisamente dentro de las organizaciones políticas que conforman. Y es que el tipo de liderazgo de María Corina Machado no es un liderazgo que precisamente sea, digámoslo así, de otro tipo, digamos, uno más en las tipologías debe ver un poco más racional, instrumental, porque pues no hay un escenario normalizado de democracia en el que se puedan dar ese tipo de liderazgos. De hecho, lo que vemos es que precisamente María Corina es sujeta precisamente a las condiciones materiales de existencia de Venezuela, que es precisamente la existencia de un gobierno precisamente dictatorial, un autoritarismo caótico, en el que pues obviamente la manera en que ella ha contestado precisamente a partir de ese liderazgo carismático y de este liderazgo contestatario le ha permitido ubicarse dentro de una opinión pública dentro de Venezuela que busca ese cambio, ¿cierto? Pero si nos ponemos a mirar precisamente cómo ha sido el proceso de la oposición durante los últimos 25 años, nos hemos dado cuenta que precisamente las recetas y las soluciones dentro de los marcos, digámoslo así, limitados de esta racionalidad instrumental en la democracia representativa liberal, pues no bastan, porque precisamente tenías al otro lado a Hugo Chávez, que era un líder precisamente carismático, también de una índole bastante populista, que precisamente tenía la capacidad de movilización a través también del discurso. Entonces yo creo que además hay que diferenciar que la oposición no es un elemento unido, ¿no? Es decir, no es un proyecto político unido. De hecho, hasta hace poco la oposición en el análisis político siempre fue un escenario fragmentado, en el que teníamos diferentes intereses, en el que habían diferentes grupos políticos y en el que había, si uno hace la tipología de clasificar a la oposición, siempre hubo dos oposiciones. Una oposición ligada a estos llamados partidos grandes, Primero Justicia, Voluntad Popular, ¿sí?
todos estos partidos que precisamente de donde salen los grandes liderazgos de la oposición, como Enrique Capriles, como también María Corina, como Leopoldo López, como Antonio Ledesma, que incluso tienen su propia división interna, que es ese sector moderado que representa Capriles y ese sector duro que representa María Corina y Leopoldo López. Pero también tenemos otra oposición que responde a unas dinámicas de empresas electorales, mucho más, o de grupos políticos muy dispersos y pequeños, pero que se vuelven elementos fundamentales para negociar en términos federales en Venezuela. Y también tenemos una oposición intervenida que claramente pues responde hasta cierto punto a las dinámicas propias de la configuración del sistema político venezolano. Es decir, son funcionales al régimen. Entonces, cuando tú ves precisamente que la oposición es tan fragmentada, pues necesitas un tipo de liderazgo que por un lado tenga la apelación de unidad de este proyecto más allá de lo racional instrumental, es decir, más allá de consolidar un proyecto político propio, y también que tenga esa capacidad un poco de contestación directamente al propio gobierno oficialista. Entonces, cuando me refiero a ese tema, no me refiero a que sean ese mismo tipo de proyecto político, porque a la final María Corina responde a otro proyecto político, que es hasta cierto punto ese llamado capitalismo popular que ella ha intentado movilizar, que precisamente se alimenta un poco de estas posiciones de centro-derecha y de derecha, pero con ánimos de concertación con grupos de centro, incluso de la misma centro-izquierda. Sí, que sean en ese escenario, a diferencia del proyecto autoritario que tiene precisamente Nicolás Maduro. Entonces, no me refiero como a que sean precisamente dos tipos de proyectos políticos iguales, sino son dos tipos de liderazgo que se dan en un marco coyuntural propio, condicionado precisamente por la estructura política, por la dinámica económica y por la dinámica social, que es precisamente ello. Pero claramente sí hay una contestación. Ahora, muy corto, frente a lo que señalas de los actos y de cómo precisamente observamos los actos desde una mirada ética, es verdad. Hasta cierto punto, digámoslo así, pues el discurso del oficialismo siempre se ha basado un poco en el interés de opacar y anular la presencia de la oposición y deslegitimarla a nivel social. Pero como bien decía José Natanson y un poco también lo que decía Sandra, es decir, el autoritarismo caótico en Venezuela no funciona bajo un régimen autoritario total porque no es una dictadura en su concepto total, es decir, no tenemos un gobierno, un régimen totalitario completo donde no existe ninguna oposición, sino que tenemos precisamente una oposición que tiene la capacidad hasta cierto punto muy limitada, muy corta, muy atacada, pero tiene la capacidad de mover precisamente su opinión pública en Venezuela. Entonces, cuando sucede ese tipo de situaciones, tú lo que te das cuenta es que hay una disputa simbólica, y creo que en Venezuela la degradación del debate es porque precisamente es el mismo gobierno oficialista el que precisamente utiliza estas herramientas simbólicas para atacar y degradar la oposición, para sacarla del escenario de la opinión pública, pero también una oposición que hasta cierto punto pues le contesta casi de la misma forma, hasta cierto punto, porque en su mensaje sabe que pues es existencial, es decir, si hay un grupo político que quiere exterminarme o eliminarme de alguna manera de la vida política, pues yo también voy a tender a atacarlo y a contestarle a veces de la misma forma, como se ha rastreado un poco también en algunas intervenciones de la oposición, ¿sí? Quizás no de María Corina directamente, pero a nivel federal y municipal, gran parte también de esa disputa se ha traducido en ello, y es un elemento de escalamiento dentro de la polarización política, pues que se agrava y hace peligroso precisamente el tema. Pero como te digo, es más, digamos, los liderazgos de la oposición en Venezuela responden a esas condiciones materiales y a esas condiciones políticas, económicas y sociales en las que está el régimen. Un discurso, un político que intente apelar a la racionalidad o intente apelar a las estrategias tradicionales, que por ejemplo lo vemos en Colombia o en Latinoamérica, pues obviamente no tendría oportunidad dentro de un Estado que tiene una gran capacidad, por un lado, de propaganda y por otro, de militancia política a través del Partido Socialista Unido de Venezuela. Sí, precisamente, bueno, primero disculparme porque se me cayó el internet, estoy por fuera de donde siempre me encuentro, entonces, bueno, pero queríamos invitarte a ver, ya que estamos hablando de este tema, el segundo video, hablar un poquito sobre cómo mueren las democracias.